Saludos, mi nombre es Edison Álvarez. En esta presentación se expone el proyecto final de la asignatura Calidad de Software ISW 203, facilitada por Yasmaya Rivero. El tema trabajado es evolución de la calidad del sistema LAMIME mediante la automatización de casos de pruebas con Apache JMeter. Este proyecto fue realizado tomando como caso de estudio el sistema LAMIME, una aplicación en etapa de desarrollo. LAMIME es un sistema de escritorio en desarrollo, orientado a apoyar operaciones relacionadas con un laboratorio médico. Técnicamente, el sistema utiliza C# con Windows Front y una base de datos con SQL Server Express llamada LAMIME_DB. Como algunos formularios todavía están en elaboración, la evaluación se concentró en los componentes disponibles de la base de datos. El problema principal fue comprobar si esos errores responden correctamente antes de avanzar hacia una implementación más completa. Con esto se buscó controlar riesgos como errores de conexión, consultas incorrectas, permisos no controlados y respuesta inesperada. El objetivo general del proyecto fue evaluar el componente seleccionado de LAMIME mediante 5 casos de prueba automatizados en Apache JMeter. El alcance incluyó la conexión con la base de datos, consultas válidas de pacientes, consultas sin coincidencias, consultas a una base de datos inexistente y validación de un usuario con permiso de solo lectura. Es importante aclarar que esta evaluación no certifica todo el sistema, porque la MIME todavía está en desarrollo. Fue una evaluación inicial realizada en ambiente local y con datos ficticios. El criterio principal fue diferenciar entre el error técnico que registra JMeter y el cumplimiento real del resultado esperado. Para ejecutar pruebas se configuró un ambiente local. El sistema evaluado fue LAMIME con base de datos SQL Server Express, LAMIME_DB. La herramienta de prueba utilizada fue Apache JMeter 5.6.3 conectado mediante JDBC usando el pool LAMIME_pool. También se utilizó el usuario JMeter User configurado con permiso de solo lectura. La metodología consistió en diseñar 5 casos de prueba, configurarlos como solicitudes de JBC record, ejecutarlos individualmente y luego ejecutarlos en conjunto. Y finalmente, analizar tanto el estado técnico como el cumplimiento esperado. En esta diapositiva se muestran los 5 casos de prueba diseñados. El caso de prueba número 1 verificó la conexión con la base de datos LAMIME. El caso de prueba número 2 realizó una consulta válida de pacientes para recuperar datos existentes. El caso de prueba número 3 probó una consulta válida sin registros coincidentes. El caso de prueba número 4 consultó una tabla inexistente para verificar el manejo de errores. El caso número 5 intentó insertar datos con un usuario de solo lectura para validar las restricciones de permiso. La idea fue cubrir casos positivos, casos sin resultado, errores controlados y seguridad básica de permisos. Aquí se muestran los casos positivos ejecutados en Apache JMeter. El caso de prueba número 1 confirmó correctamente
la conexión con la base de datos LAMIME. El caso de prueba número 2 recuperó correctamente el registro ficticio almacenado en la tabla pacientes. Ambos casos aparecieron exitosos en el árbol de resultados, lo que indica que fueron procesados sin errores técnicos. En esta diapositiva se muestran los errores controlados. El PC4 generó un error porque se consultó una tabla inexistente. Ese error era esperado. El PC5 también generó un error esperado porque el usuario de prueba tenía permiso de solo lectura y no podía insertar registros. Estos errores no se interpretan como defectos del sistema, sino como validaciones correctas de manejo de rol y de control de permisos. En los resultados generales se ejecutaron 5 muestras, una por cada caso de prueba. El tiempo promedio generado fue de 207 milisegundos. Jeremy registró un 40% de error técnico, porque 2 de los 5 casos fueron marcados como fallidos. Sin embargo, esos 2 casos eran escenarios negativos controlados. Por eso, desde el punto de vista del resultado esperado, los 5 casos cumplieron correctamente, obteniendo un 100% de cumplimiento esperado. Como conclusión, Apache Jeremy permitió evaluar componentes disponibles del sistema LAMIME de forma organizada y documentada. Los 5 casos respondieron según lo esperado, incluyendo los 2 escenarios negativos controlados. Esta evaluación constituye una línea base que podrá ampliarse cuando el sistema complete sus formularios y módulos funcionales. Como recomendaciones, se propone ampliar las pruebas en futuras etapas, mantener el uso de datos ficticios, conservar el principio de mínimo privilegio y realizar el plan de Jeremy como pruebas de regresión. Muchísimas gracias y hasta aquí en mi exponencia.